soy Gustavo. Queremos transformar la construcción de hogares en una experiencia inolvidable. Y para ello, creamos Tu Casa en 8 Pasos, un podcast basado en nuestro proceso de construcción, en donde cada episodio invitaremos expertos a platicar de lo que necesitas saber para lograr la casa de tus sueños. ¿Estás listo? Comencemos. El día de hoy empezamos con el paso número 7, que es ya la construcción per se. Traje a un invitado que hemos trabajado muchos proyectos juntos, hemos trabajado, ha sido... No trabajado, sino me ha ayudado a mejorar la empresa, lo ha ayudado a mejorar su empresa. Siempre en cafés tenemos pláticas de mejora continua y es un gran arquitecto, una gran persona para analizar creativamente las soluciones y además también ejecuta proyectos de construcción. Vamos a tocar hoy el tema de construcción. Tengo conmigo hoy a Pepe Irizón del taller 2010. Pepe, muchas gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Este paso es súper importante, es el primer podcast que vamos a hacer ya de la experiencia de construcción o del proceso de construcción. Hemos venido avanzando todos los tramos. Empezamos desde la primera junta, la adquisición del terreno, hablamos de arquitectura en el paso 3, que tú eres arquitecto, ¿no? Ingenierías, presupuesto, todo lo demás. Pero te invité a este episodio de empezando la construcción porque hay algo particular o algo peculiar que tienes tú como arquitecto y que tienes tu taller de arquitectura que no tienen otros arquitectos con los que trabajamos. Tú también construyes. Sí. ¿No? Y justamente creí oportuno que en este primer episodio de construcción podamos platicar del proceso de construcción o los requerimientos que tenemos para el proceso de construcción, ¿no? Y creo que esto me lleva a la primera pregunta es, tú siendo arquitecto que construyes, ¿por qué hacer alianza con nosotros? Acabamos de terminar, terminamos hace creo ya casi un año, el último proyecto que trabajamos fue Casa Aljibe. Ahorita estamos trabajando a arrancar proyectos en conjunto este año igual. ¿Por qué aliarte con una constructora a la hora de necesitar hacer un proyecto? Ya, pues mira, Gus, antes que nada, gracias por la invitación. Creo que se apetece estar hablando de este tipo de temas cuando obviamente en la mesa nos sentamos todo el tiempo y ya tenía rato que me habías invitado, pero por cuestión de agenda un poco complicado, pero bueno, ya se hizo. Tienes mucha razón en la pregunta que haces. Normalmente nosotros a todos los clientes que llegan a la oficina, muchos de ellos nos buscan porque saben que con nosotros pueden encontrar un paquete completo. El paquete me refiero a que hacemos tanto el proyecto como la construcción. Sin embargo, hay que conocer los límites de la misma empresa y creo que eso nos hace ser todavía aún más profesionales, ¿no? Y cuando hablamos sobre el por qué aliarnos en este caso con ustedes, que son nuestra mano amiga, cuando son proyectos que dentro de nuestro ecosistema consideramos que pues cumplen 3 requisitos como para poder hacer esta alianza, que es la parte del control que ustedes tienen como una constructora y todos los mecanismos que tienen, la parte del riesgo, el riesgo para con el cliente, para con la obra y para los factores que ni tanto la constructora ni como el arquitecto pueden controlar, bueno, y tampoco el cliente, y otra vez la complejidad, y la complejidad de la obra. Y cuando hablo de complejidad es por ya sea los tiempos que nosotros tenemos en el desarrollo de los distintos proyectos, obras que tenemos en el taller, o también pues la dificultad que nos puede llevar en cuestión de logística y estas cosas que hacen que la oficina tenga que estar creciendo y reduciéndose según lo vaya ameritando. Es por eso que consideramos que esta colaboración pues es muy sensata y es muy inteligente a la hora de poder hacerlo. Correcto, hablas del tema de complejidad, riesgo y control. Platica un poquito de estos temas, ¿no? ¿A qué nos referíamos con esto? Por ejemplo, un poquito lo que tenemos que ver acá es el tema de la escala, ¿no? O sea, la escalabilidad del proyecto, el tema de control, ¿por qué no tú, por ejemplo, hacer una constructora? Yo creo que, por ejemplo, si a mí me preguntaran, oye, ¿tú te meterías a hacer arquitectura? Pues nosotros igual hacemos alianzas con arquitectos y yo prefiero que un arquitecto que su empresa está enfocada y especializada en eso vaya haciendo el proyecto arquitectónico y nosotros desde nuestra parte con checklist, con cierta experiencia que ya tenemos empírica y también sistematizada en nuestros procesos, pues poderle dar ese valor agregado también a la preconstrucción, ¿no? Ahora, desde tu parte como arquitecto, ¿qué valor agregado sientes que te da una constructora en estos 3 puntos que comentas? Mira, parte de nuestro aprendizaje va mucho en la obra. La verdad es que toda la parte que es empírica se da mucho en sitio y entonces nosotros cada vez vamos fortaleciendo ese aprendizaje y cada obra es distinta, como bien sabes. Entonces, ¿por qué nosotros tomamos la decisión de, oye, ¿sabes qué? Esto no lo vamos a hacer nosotros o dentro de nuestro calendario anual no vamos a meter estas obras? Precisamente es para que podamos tener el control total
en la cuestión del diseño, en las cosas que verdaderamente, o sea, impacta, el valor de nosotros es importante. Tal vez en un control de materiales pues no es tan necesario, tal vez en una administración tampoco es tan necesario, y eso una constructora lo tiene de la A a la Z perfectamente. No es que nosotros no lo tengamos, ¿no? Y no es que no lo podamos hacer, lo hacemos en nuestras obras, pero aquí hay que ser muy inteligentes cuando seleccionamos qué proyectos sí podemos hacer una colaboración, y eso te puedo hablar de que puede ser un proyecto de 600 metros cuadrados, que yo lo puedo hacer solo, lo puedo hacer contigo, pero así también uno de 100 metros cuadrados o menor, también se puede trabajar con ustedes, siempre y cuando cómo veamos la estructura que va a envolver a todo el proyecto, porque son, como ya sabemos, varios factores que no solamente dependen del arquitecto o constructor. Está el municipio, está el clima, está la misma mano de obra, están los subcontratos, o sea, son muchas cosas que hay que controlar, y al ser, pues si en este caso es una obra grande, necesitamos un mayor control y necesitamos mucha más experiencia de lo que posiblemente algo que es más contenido no lo va a necesitar. Sí, totalmente. Aquí me gustaría agregar el punto de la economía de escala, ¿no? O sea, cuando justamente platicamos el otro día, cuando un error puede ser tanto más caro que la estructura que le estás implementando para no cometerlo, es que vale la pena meter la estructura, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú vas a tal vez armar algo muy chiquito y tal vez vas a invertir 50, 100 mil pesos en una obra, 200 mil pesos en una obra, pues tal vez no te valga la pena tener control, una persona de calidad, una persona de compras, una persona de supervisión, un residente fijo. Los indirectos no te van a... Los indirectos van a ser muy altos, ¿no? Y al final lo que te vas a poder ahorrar es marginal. Pero si ya estás hablando de un proyecto de 6, 7, 8, 9 millones de pesos, 10 millones de pesos, 15 millones de pesos, sí, el riesgo que puedes cometer al no tener estos sistemas son muy altos, y al final te puede terminar costando muchísimo más, ¿no? Entonces, de ahí viene la frase de no te está costando más porque te estás ahorrando los problemas o te estás mitigando los riesgos que podrías tener, ¿no? De hecho, yo le llamaría como que estás invirtiendo inteligentemente, ¿no? Porque al final el tener una constructora, el tener el apoyo de alguien que verdaderamente está velando por tus intereses en cuestión del cuidado del material, el cuidado del dinero, en ver que el control de calidad se esté llevando como se tiene que llevar, y súmale a eso que nosotros nos sumamos para ver que toda la parte del proyecto, todo lo que se pensó en papel, se esté llevando a cabo en sitio, pues le agrega todavía más valor, ¿no? Entonces ahí es donde verdaderamente pues nos podemos sentar en la mesa y podemos empezar a platicar de qué manera le vamos a aportar mayor valor a cierto tipo de clientes que amerite esto, ¿no? Y obviamente existen N cantidad de estrategias que se pueden empezar a implementar, y como tú dices, tal vez en una obra que es un poco más pequeña, pues no convenga tanto, porque al final pues la administración o los costos indirectos van a ser sumamente altos para el costo real, contra una obra que tiene que tener una planificación correcta, tiene que tener un control de obra, los controles de días, todo el personal que necesitas, desde, no sé, hablar un project manager, un supervisor, un residente de obra, dentro de la oficina lo que te cuesta tener una persona de control, administración, pedidos de materiales. O sea, creo que engloba varias áreas, claro, que definitivamente cuando hacemos una obra de una escala menor, pues no es necesario meterle tantos indirectos, ¿no? Entonces podemos reducir ciertos costos en algunas cosas, no en todo. Sí, así como me pasa a mí a la inversa, ¿no? O sea, cuando de repente llega un proyecto pues que tal vez no tiene la escala o la envergadura que justificaría tener estos indirectos, tal vez le digo, ¿y sabes qué? Pues te puedo presentar a una persona que te pueda ayudar con esto, tal vez un contratista o tal vez un profesional independiente, ¿no? Claro. Que es muy diferente. Yo menciono mucho este tema con distintas personas y platicamos de esto, ¿no? Al final, contratar a un profesional independiente, si va a estar abocado a tu proyecto o a dos proyectos, te va a salir muy bien, pero no puede ser más. O sea, ya empezar a agarrar 3, 4 proyectos, estás poniendo en riesgo la calidad del proyecto, porque es imposible que esté en todos lados al mismo tiempo, que haga las compras, que haga el control, que haga la supervisión, que haga la calidad. Entonces, son muchas cosas. Yo diría que una persona podría estar enfocada en un proyecto y tal vez hacer todas estas funciones. Pero si ya empieza a agarrar otros 2, 3 proyectos, pues entonces ya está poniendo en riesgo ciertas partes porque nunca va a estar tan presente en el proyecto, ¿no? Totalmente, sí. Pues si ellos van a estar enfocados solamente en ese proyecto, definitivamente a veces no conviene aliarte o tener esa constructora. En nuestro caso, nosotros sabemos que nuestra capacidad ronda entre 2 y 4 proyectos anuales en construcción. Entonces, yo ya sé cuál es mi límite y no es que no lo quiera pasar, pero está tan controlado, está tan bien estructurado que de tal manera yo puedo ofrecer la misma calidad haciéndolo yo o haciéndolo con ustedes. Esa es
la bondad o la virtud que tenemos de hacer esta colaboración, porque tenemos mucha sinergia en pensamiento, tenemos mucha compatibilidad en cosas que vamos implementando en las empresas. Entonces eso hace que podamos pues obviamente avanzar en el tiempo y avanzar en la estructuración de la obra que nos permita pues verdaderamente hacer un buen trabajo. Pero me gustaría tocar un tema que dijiste, la calidad, ¿no? O sea, tú dijiste que tú también haces visitas para verificar la calidad, ¿no? Justamente platicando igual el otro día, hablamos de las distintas perspectivas del ingeniero de calidad y del arquitecto de calidad, ¿no? Platica un poquito de desde la perspectiva del arquitecto, ¿cuál es el enfoque de calidad que vas a estar viendo? A ver, lo que pasa es que cuando estamos haciendo el proyecto, dibujando en el papel, estamos pensando verdaderamente cómo queremos que cierto espacio se empiece a sentir, que cierto espacio logre transmitir la idea que queremos, y eso para el ingeniero pues es muy frío, ¿no? Para el ingeniero son números, materiales y tiempos. Entonces, a veces el ingeniero no piensa en esas cosas, y el hecho de no tener una supervisión arquitectónica empieza a generar toma de decisiones que son incorrectas. El hecho de estar nosotros en sitio, estar visitando constantemente, estar con ustedes en el control total de la obra, nos permite, pues si en dado caso llegamos a cometer ciertos errores, poder dar un paso, pero no dejar que esos errores se sigan acumulando, ¿no? Claro. Porque es normal, es difícil y bueno, no sé, no conozco a nadie que diga que se avienta una obra perfecta, porque depende de muchos factores. Y el que diga que sí, está mintiendo. No, porque una obra es demasiado tiempo, algo va a salir, entonces es contenerlo, ¿no? Pero son pequeños detalles, ahí es donde dices, no, pues ¿sabes qué? Voy a minimizar el error. Es contenerlo, exacto. Exactamente, y entonces si va a ser, pues que sea menor y que no sea perceptible ni en el número ni en el tiempo, porque eso es importante. Claro. El cliente es lo que te va a preguntar siempre, ¿no? Y definitivamente el hacerlo de esta manera, pues nos ayuda a nosotros a estar tranquilos con todo lo que hacemos. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, me enfoco particularmente en Casa Aljibe, cómo el arquitecto tiene ese ojo para el acabado, ¿no? O sea, al final creo que la supervisión y la calidad, la check de calidad del arquitecto es en el tema de acabados muchísimo, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, ves un acabado y dices, no es exactamente lo que quería, tenemos que hacer esto, el otro, o que tiene que quedar más gris, tiene que quedar más, o sea, esa visión arquitectónica está muy clara desde la perspectiva del arquitecto. Sí, no sé si de todos los arquitectos, considero que, hay arquitectos que lo huelen de lejos, ¿no? Sí. A nosotros, la verdad, lo que nos ha dado eso es la experiencia en sitio, lo que te decía. O sea, tienen un ojo ustedes para eso. Conozco cómo se hacen ciertas cosas, entonces es muy fácil para nosotros, no solamente para mí, para todo el equipo de la oficina, muy fácil identificar cuando hay algo que de plano no se está haciendo como nosotros sabemos que se tiene que hacer, ¿no? Definitivamente el ojo se va entrenando conforme vas viendo o vas haciendo pruebas y pruebas y pruebas, y eso nos va ayudando a que cuando llegamos a un lugar y queremos obtener cierto resultado, pues sea muy fácil decirles, oigan, no es por este camino, tenemos que ir por otro, ¿no? Claro. Y en cambio nosotros, por ejemplo, tenemos 32 checklists que estos checklists van muchísimo más al tema de, oye, aplomeo de muros, que al final sé que tú igual lo vas a checar, ¿no? Pero totalmente. Oye, prueba hidrosanitaria, prueba eléctrica, prueba de todo ese tipo de cosas. Sí. Y empezamos con 10, ¿eh? O sea, han ido generándose porque al final es, oye, pasó un error, que eso me va a llevar un poquito a la visión de las empresas, ¿no? Pasó este error, ¿cómo podemos hacerle para que no nos vuelva a pasar, ¿no? Y, por ejemplo, hace poquito cambiamos el tubo, que es justamente lo que platicaba, tubo azul y tubo blanco, ¿no? Tubo azul es para agua fría, tubo blanco es para agua caliente, y al final tú ya visualizas en obra muy rápido esto, ¿no? Y lo que digo de mitigar riesgos, no es lo mismo decirle a alguien, oye, este tubo debería ser azul, tienes que cambiarme el tubo, y eso al final es un error en obra, pero es nada más cambiar un tubo, a que se conecten las tuberías, que digo todo esto es de experiencia empírica que hemos tenido, ¿no? Entonces este tipo de problemas han tenido que salir en garantías y todo, que es, yo creo que es imposible tener 0 garantías, pero es que tratar de tener lo menos posible de garantías, porque es incomodidad para el cliente, es gasto para ti, es tiempo, o sea, al final creo que el reto de cualquier constructor o un arquitecto es entregar la casa y que no haya nada, ¿no? O sea, es como el ideal. Algo que está claro, y es algo que las dos empresas predican mucho, es que nosotros no queremos que los clientes nos hablen por un problema, sino que nos hablen por otra noticia buena, y es otro proyecto, algo que nos quieran contar. Y definitivamente, tanto ustedes como nosotros pensamos mucho en las cosas que se vayan haciendo día a día, tienen que estar 100% perfectas para que estos problemas los podamos olvidar. O sea, el tema de la postventa es un gran tema, y para nosotros lo tenemos claro, que si lo podemos omitir desde hoy,
es mejor hacerlo hoy y no esperar a que en 1 año o en 2 años nos hablen por un problema que ya sabíamos que iba a pasar. O sea, cuando pasan esas cosas, es algo que ustedes no toleran, que nosotros no toleramos, y creo que por eso ahí es donde te digo que encontramos esa afinidad en las empresas, en donde tú quieres lo mejor para tu cliente, y para mí es en absoluto también que yo quiero lo mejor para mi cliente, porque sabemos que, o sea, el dinero que le están poniendo a su casa, proyecto, lo que sea que estén haciendo, pues es de mucho valor y lo cuidamos como lo cuidarían ellos, ¿no? Sí, totalmente. Y te iba a comentar, ¿no? Y si llegas a ver algún error, pues dar la mejor cara, ¿no? Atenderlo lo más rápido posible, Siempre. resolverlo, solucionarlo, porque digo, creo que no hay constructora que no le haya pasado que haya tenido una garantía que atender y de hacerlo de la mejor manera y tener un equipo preparado para poder hacerlo. Exactamente. Y también luego es cómo tú reaccionas al error, ¿no? Porque puede haber un error y puedes tú tratar de limpiarte las manos, lo cual pues no es correcto. O sea, hay que asumir el error, hacerte cargo de él y también proporcionar soluciones, no meterle más problemas al cliente, ¿no? O sea, no sé, por decir algo, se reventó una tubería, no nos dimos cuenta, se puso el piso de la sala, hay que romper. Oye, pues es un tema que es de nuestro equipo, nosotros lo solucionamos y vamos a tratar de hacer el delivery de tu proyecto lo más sencillo, lo más fácil y lo menos complicado, porque no estás buscando esa confrontación, ¿no? O sea, siempre tratamos de ver cómo sí podemos solucionar los problemas que se van avecinando en la obra, y si uno del equipo lo cometió, pues nos hacemos responsables. O sea, creo que eso es muy fácil de hacer, ¿no? Totalmente. Creo que justo lo que dices, la mejora continua y el buscar la excelencia en los trabajos es lo que caracteriza a nuestras empresas, que las hacen tan similares, y trabajar en un proyecto, te das cuenta. O sea, si trabajas en un proyecto 1 año, te das cuenta. Conoces Cómo es la persona y cómo es la empresa con la que estás trabajando, y ya sabes si haces clic o no, y sigues trabajando en otros proyectos, que digo, el tiempo ha demostrado que al final hacemos un buen match y un buen clic, ¿no? Para nosotros, y hablando un poco nada más del error, y ustedes también lo hacen, son cosas que también aprendemos mutuamente, te puede pasar una vez, te pasa una segunda vez, estás despistado, ya la tercera... Ya decimos groserías allá. Ya empiezo a dudar qué esté pasando contigo, ¿no? Sí, pero muchos de esos primeros errores a todo mundo le han pasado. Dentro de las oficinas, pues no es que les estás dando las oportunidades de cometer los errores, pero es entendible cuando hay ciertas cosas que la gente no sabe, porque posiblemente ya hizo 10 obras, 15 horas, pero en la 16 o 17 hay una cosa nueva. Hay una cosa nueva y le puede pasar a cualquiera, ¿no? Otra vez es cómo asumes tu responsabilidad de eso. Eso es lo que creo que hay mucha compatibilidad entre cómo resolvemos nosotros. Y también ahí, regresando al tema de algo que me fascina a mí y creo que a ti igual, el sistema. ¿Qué sistema estás implementando para que haya la comunicación o la sinergia en la oficina para poder solucionar esto, ¿no? Sí, y también creo que parte de todo esto, que sea construcción, arquitectura, mucho de que nos apasiona a los dos es la parte de eficientar la parte de los procesos. Yo siendo arquitecto no tengo nada que ver con la parte de ingeniería industrial, pero conozco o he investigado y entonces me apasiona mucho estar renovando en los sistemas que estamos implementando precisamente para que esos errores cada vez sean menos, ¿no? Pero cada vez también me doy cuenta que es difícil poder controlar en absoluto todo. Por más que tengas 30 personas, está complicadísimo. Sí, no. Siempre algo va a pasar. Siempre algo va a pasar y tienes que tener las personas adecuadas para que solucionen lo mejor que se pueda y confiar, ¿no? Totalmente. ¿Qué están haciendo hoy en tu oficina justamente esta mejora continua para implementar mejoras en su proceso? Mira, durante el proceso que tenemos nosotros del proyecto arquitectónico, tenemos softwares que nos ayudan a contabilizar las horas que se le están invirtiendo a cada proyecto por etapa. Es decir, si cada proyecto tiene, o en nuestra oficina se trabaja por conceptual, desarrollo de diseño y documentación constructiva, nosotros sabemos cuánto se le está invirtiendo a cada una de las etapas. Eso a mí me va dando información que me va ayudando para futuros proyectos, pues saber que tal vez ya puedo sacar una media en cuestión de cuánto va a durar cada una de las etapas. Eso obviamente, todo proyecto es diferente, ¿no? Pero te va dando una idea y vas teniendo mayor control. Para eso utilizamos un software que nos ayuda a poder tener ese control. Aquí estoy hablando de lo que hacemos en proyecto, pero lo que hacemos en obra también tenemos otro software que nos ayuda muchísimo a poder saber qué material está entrando, qué material está saliendo, cómo vamos en pagos de subcontratos, qué tenemos en el control de egresos e ingresos, cómo va nuestra calendarización de pagos y vamos complementando las ideas, ¿no? Sí, no, siempre esos cafés que tomamos al final, siempre digo, está padre porque sales con 1 o 2 ideas nuevas para implementar tanto en tu oficina como en mi oficina, ¿no? Oye, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Cómo están solucionando estos problemas? Muchos de los problemas de las empresas, la que sea, son muy similares. Y luego en operaciones de construcción,
pues es un sistema complejo, ¿no? De las varias empresas que yo conozco, yo siempre he dicho que la más compleja que he visto es el tema de la construcción, porque dependes de muchísima gente, no es un taller o una factory, como quien dice, de que tengas ya las máquinas en puestos y así, sino tienes que mover tu fábrica al lugar de sitio donde se va a hacer las cosas, ¿no? Entonces, es algo complejo. Y te iba a preguntar igual, Pep. Yo tengo muy claro mi proceso de construcción, creo que somos mucho más sistemáticos, o sea, mis puestos, por ejemplo, calidad es para que no haya garantías, controles para que esté en tiempo y costo, project manager es para que el cliente esté contento y tengamos la comunicación de los cambios o lo que se quiere hacer, supervisión obviamente para verificar que esté todo bien y residencia es el que se encarga en campo que todo se vaya haciendo de acuerdo al plan. Pero yo me acuerdo una vez que fui a tu taller y estabas así con un plano enfrente. Estás así jalando de los pelos. Los pocos que me quedan. Los pocos que te quedan. Me dijiste, ya tenía mi proyecto ejecutivo hecho. Ya estaba todo listo para esta casa. Y resulta que llego y hay un cenote. Y me dijiste, eso cambia todo el plan, ¿no? O sea, y al final, tal vez un ingeniero lo hubiera visto como bueno, también era un problema para ti, ¿no? Pero tal vez lo hubiera visto como un problema de, oye, ¿qué hacemos con esto? Sellamos, ponemos una trave, pero seguimos ejecutando el proyecto, ¿no? Y de ahí salió una casa impactante que tenía un ojo central básicamente de luz que llegaba hasta el cenote y al final aprovechaste esa idea y la verdad es que admiro mucho tu área creativa o tu área de proyecto conceptual, porque igual, por ejemplo, Casa Aljibe es un reel que pusimos y tuvo más de 1 millón de vistas y al final el aljibe fue básicamente el eje del proyecto porque era un elemento que tenías allá antiguo que al final le dio muchísima vista al proyecto, ¿no? Platica un poquito de este trabajo creativo que haces, cómo identificas o cómo desarrollas un proyecto. Ya, a ver, cada proyecto es distinto y lo que nosotros tratamos de hacer siempre que nos cae un encargo es mucho análisis, mucho entendimiento de lo que está sucediendo en el lugar, ya sea que empecemos a ver referencias de cosas que pasaron antes o cosas que quisieron hacer y no las concretaron. Entonces de ahí nos vamos como que agarrando y vamos armando nuestro propio rompecabezas. Al final es nuestro propio rompecabezas, no necesariamente es como se tiene que hacer, seguramente existen N cantidad de formas de poder hacerlos, pero en la oficina así es como lo trabajamos. O sea, ¿lo ves como un rompecabezas que tienes que armar? Pues sí, o sea, y más que, o sea, sí es un rompecabezas, pero también nos empezamos a cuestionar y a hacer muchas preguntas, ¿no? Preguntas como de, bueno, ¿por qué esto está acá? ¿Por qué se hacía esto en este lugar? ¿Por qué, no sé, de repente llegas a ciertas casas y tienes los techos o tienes alturas muy grandes, que entiendes ahí pues que hay un valor patrimonial, hay un valor histórico, o entiendes que de repente pusieron un techo en medio, entiendes que quisieron crecer la familia y pues lo que les quedó a ellos en su parte de obreros, pues es decir, ¿sabes qué? Tiro un techo acá y levanto un otro cuarto, ¿no? Pero nosotros analizamos mucho toda la composición del predio o del contexto y entendemos qué pasaba ahí, y con esa información empezamos a generar estas preguntas que te digo, y también vamos abordando el proyecto de acuerdo a lo que el cliente pues, nos pide, siempre llevando de la mano y ligado con lo que está pasando en el lugar. En el caso de esta casa que mencionas, pues bueno, sí teníamos el proyecto ejecutivo ya terminado, pero pues es más, ya habíamos creo que empezado la obra. Ya habías empezado. Sí, ya había empezado la obra. Ya empezando la obra. Ya empezando la obra y bueno, ahí fue un alto total de decir, no podemos continuar con esto porque hay muchísimos factores que nos van a afectar y no nos podemos hacer de la vista gorda con lo que estamos encontrando. Obviamente, como mente de arquitecto en un inicio, se te ocurren 30,000 cosas que puedes pues llevar a cabo, pero tienes que controlarte y regularte para ciertas cosas. En el caso de este proyecto, al no saber y al entender que el agua pues, no te pertenece, pues nosotros hicimos algo un poco más conceptual en donde tal vez justamente donde mencionas que está el pozo y donde cae la luz, precisamente ahí se veía que antes intentaron hacer un pozo con un drill, no lo lograron porque seguramente descubrieron que había esto, lo pararon y nosotros en esa zona donde ya estaba intervenida, lo único que hicimos es que paramos una tina. Entonces te da la experiencia, la sensación de que estás dentro del cenote sin que la gente se meta al cenote. Al final es más una cueva que un cenote, ¿no? Porque el nivel yo creo que tendrá 1.20, o sea, no debería de haber ningún problema. Y en el caso de aljibe,
pues llegas y lo primero que te topas es este aljibe, y de repente ves que hay ciertos rollizos que están cortados por precisamente lo de la losa intermedia que terminaron poniendo las personas que habitaron el espacio. Y entonces vamos tomando fotografías, vamos leyendo el espacio y vamos entendiendo de qué manera podemos atacarlo, porque eso es muy importante. Y conforme vamos en este proceso nos van surgiendo muchísimas preguntas. Bueno, ¿qué sucedería si aventamos las cosas en la parte de atrás? ¿O qué pasa si complementamos lo que tenemos en la parte del frente con lo que hay atrás? ¿Cómo logramos un eje que nos logre conectar ciertas áreas? Entonces ahí esas preguntas van ligando todo nuestro diálogo interno en la oficina, que obviamente pues, esta parte para nosotros es la más importante, la que yo creo que nos lleva más tiempo. Últimamente nos ha llevado más tiempo porque cada vez tratamos de ampliar estos cuestionamientos que nos hacemos para cada proyecto y nos llevan a diferentes alternativas. Yo creo que, y digo, esto se platica muy poco, pero pueden salir 2, 3, 4 ideas por proyecto que funcionan, que son buenas, pero tal vez que ya que las ves, ya que las empiezas a madurar, que le das otra lectura y otra, te das cuenta que tal vez esa no es la mejor respuesta para la propiedad en la que están. Uh-huh. Me imagino que cambia mucho el proceso creativo de una propiedad que se va a remodelar a una propiedad totalmente nueva, ¿no? Que tal vez en una propiedad nueva, tal vez el relieve del terreno y los árboles sea lo que te impacta, pero una propiedad antigua, pues N cantidad de cosas, ¿no? Sí, son dos cosas distintas. Nosotros hemos enfrentado los dos problemas para resolver, y sí las abordas de una manera completamente, opuesta, ¿no? Entonces te encuentras, a veces el cliente piensa que tal vez por ser remodelación es más barato porque ya existen cosas, pero si hay que hacer ciertas demoliciones para hacer adaptaciones de acuerdo a tus necesidades, pues esas demoliciones, sí, claro, pues te van a costar, y también te va a costar hacer un retiro si es que no vas a hacer rellenos, y eso son cosas que tal vez en un terreno vacío pues son cosas que no tendrías, ¿no? En algún podcast comentamos que incluso esas remodelaciones te pueden salir más caro que construir desde cero. Sí, creo que habría que hacer un ejercicio ahí, pero de las que yo tengo de remodelación contra los que tengo desde obra desde cero, sí. Yo creo que sí está un poco más elevado el costo por metro. Claro, igual depende del impacto, ¿no? Si nada más vas a cambiar algunos acabados o pintar, pues bueno, pero si vas a modificar espacios, entonces ya es algo muy complejo. Sí, ahí va a depender obviamente del alcance de tu proyecto. Exacto. ¿no? Porque definitivamente pueden ser que hayan condiciones distintas en cada una de las casas en las que te encuentres, y haya casas que ameriten que prácticamente dejes todo y sean nada más 2, 3 cositas las que tengas que modificar. Ahí pues obviamente ya te metes a otra cosa que no está mal, nos podemos meter, pero tal vez ya no lleva un pensamiento de nosotros en tratar de resolver un espacio o transformarlo, ¿no? Porque tratamos de generar recorridos, experiencias en cada una de las áreas en las que estamos, pues para que no se quede nada más en una arquitectura bonita. Y digo, creo Mérida tiene extraordinarios arquitectos a los cuales nosotros, son nuestra referencia. Tenemos una excelente escuela en Mérida, y yo creo que hay mucha tela de donde cortar. Puedes encontrar muchísimos arquitectos muy buenos. Oye, y ya para terminar, platica un poquito de la experiencia de irte a hacer proyectos arquitectónicos a Medio Oriente y trabajar ahí arquitectura en esos lados y tener que ir a hacer sus supervisiones arquitectónicas. ¿Cómo es la experiencia? Mira, la verdad eso fue yo creo que un golpe de suerte. Un proyecto que trabajamos a principios del 20 o principios del 20 o 21, no recuerdo. Fue un proyecto que le fue bastante bien, mucha gente tuvo la oportunidad de verlo, y nos llaman para hacer un proyecto. No sabíamos de lo que íbamos, empezamos a trabajar. La verdad es que el cliente bastante bien, nos trató como es. Ahora sí que como jeques, ¿no? Pues, un poco, ¿no? Digo, un cliente normal. Y bueno, ahí cómo fue lo que trabajamos es solamente la parte del proyecto. Ahí no entra la parte constructiva. Uh-huh. Nosotros no tenemos vela en ese entierro. Uh-huh. Ellos tienen otro sistema constructivo totalmente distinto. Existen similitudes, pero bueno, ellos es otro clima, es todo distinto. Pero ahí la enseñanza, yo creo, fue de trabajar con estas compañías que son constructoras y que te construyen lo que quieras, uh-huh. Puentes, edificios, cómo llevan ellos sus sistemas. Eso nos dio demasiado aprendizaje a cómo nosotros debemos
a nuestra escala, llevar un pequeño sistema de orden, de lógica también, ¿no? En nuestros mismos procesos, para poder ser más eficientes durante la ejecución. O sea, imagínate, estábamos lejísimos y logramos concretar algo. E ibas para allá a hacer la supervisión arquitectónica, íbamos, ¿no? O sea, unas 2-3 veces. 2-3 veces. Sí. ¿Y te vas a lanzar a hacer otro proyecto allá? No sabemos, esperemos que sí. Los usos horarios cambian mucho, ¿no? Sí, es muy complicado. La verdad es que, obviamente, trabajar fuera de casa, pues estás de visitante. ¿Cuántas horas? 7 horas de diferencia. No, son 9 horas. 9 horas de diferencia. Pero estás de visitante y definitivamente el hecho de estar fuera del equipo, pues se queda acá, no pueden ir todos. Tú estás ahí más que nada conceptualizando, sacando y tratando de ahora sí que estructurar la idea que te están pidiendo, pues termina siendo un poco difícil. Pero bueno, yo creo que si se llegan a dar más de esos proyectos, nosotros encantados, donde sea. Totalmente. No, está estupendo, Pepe. Epe, para finalizar, tengo el hábito de preguntarle a los invitados que cuál es la experiencia de los eventos que hacemos en Constructora Orriza que más te gustan, que hacemos con los clientes. Yo creo que, bueno, es que también como somos apasionados de la eficiencia, el control que ustedes llevan durante todo el proceso, ¿no? A veces uno cree que es como inicio y final, pero no ven lo que está pasando en esa parte intermedia. Y creo que ustedes lo hacen muy bien, es algo de lo cual nosotros aprendemos mucho, el trato al cliente en las diferentes etapas de la obra que ya conocemos, y eso nos ayuda mucho a nosotros implementarlo tanto en los proyectos arquitectónicos como en las obras que tenemos. Entonces creo que esa es la etapa que más nos agrada que ustedes tienen. Va, perfecto. Y de los eventos que tenemos, como visitas del cliente, que me tocó que Asiria fuera la primera piedra, la entrega final, creo que Yo no pude ir a la entrega final, ¿verdad? No. Pues fue cuando les cocinaron allá, que les hicieron... Ya. Bueno, pero estuvo bien. Obviamente, pues te das cuenta que el cliente está contento con lo que le estás entregando y eso hace muy ameno absolutamente todo, porque al final logras entender que el cliente pues está contento con lo que le estás entregando y sí, esa parte yo creo que es impagable. O sea, ver que el cliente está feliz con el resultado final, yo creo ese es el mejor premio que tenemos. O sea, cuando entregamos y los clientes están contentos, que hay veces que hay clientes difíciles de satisfacer y hay veces que hay clientes que al final son muy agradecidos. Pero indiferentemente de la personalidad del cliente, ver que está agradecido de su manera es impagable. Sí, hay de todo tipo de clientes, ¿no? Pero la gran mayoría terminan entendiendo las situaciones en las que nos vemos comprometidos, porque otra vez repito, a veces uno quisiera que dependiera de uno nada más, pero depende de tantas personas y de tantas cosas que es difícil como alinear todos los astros, ¿no? Entonces, ver que el resultado es satisfactorio, ver que el cliente está contento, te invita un vaso con agua o un plato de comida, sí, exacto. Es el mejor regalo que te puedes llevar al finalizar un proyecto. Oye, Pepe, ¿dónde te puede seguir la gente, conocer un poquito más de 2010, de tu taller, para que conozcan de tu trabajo? Pueden entrar directamente a la página 2010.com, es todo con letra, 2010 doble Z al final, y lo mismo 2010 en Instagram o Facebook. Ahí es donde subimos prácticamente parte de los procesos. Casi siempre subimos cosas que se están haciendo o ejecutando en el momento. No somos tanto de subir proyectos, pero espero que pronto se empiecen a subir ese tipo de información. No, perfecto. Pues muchísimas gracias, Pepe, de nuevo. Súper. Espero que les haya gustado el episodio, que les haya dejado información de valor, analizando un poquito el tema de la economía de escalas entre constructoras, arquitectos y todas las sinergias que se hacen, las culturas empresariales que coinciden para poder desarrollar un proyecto exitosamente. Síguenos en nuestras redes, sigue viendo este podcast, seguimos hablando del paso 7, que es ya la construcción, seguimos tocando temas de construcción, vamos a profundizar un poquito más en todas estas partes de la construcción que se complementan para poder hacer un proyecto exitoso y para poder dar el mayor valor agregado a los clientes que quieran hacer la casa de sus sueños.